Pues capítulo 25, lo que vimos hace un mes, detalló el nacimiento de Jacob y de Esaú, los hijos de Isaac y de Rebeca. Y pronto vimos, después del nacimiento de ellos, las diferencias entre los dos hermanos. Vimos que uno era peludo, rojo, puede decirse que era un hombre de hombres, era un hombre cazador, hombre del campo, mientras que su hermano, Jacob, era como más estudioso. La palabra dice que era completo, perfecto, completo, o sea, estudioso, tranquilo, hombre de casa y no tanto del campo. Vimos también cómo fue que Esaú, el rojo, el peludo, vendió su primogenitura a Jacob porque él nació primero, él era el primogénito, aunque eran gemelos, uno nació primero y él era el de la primogenitura, aunque Dios ya había dicho que el más grande iba a servir al menor, pero porque él había nacido primero, era el de la primogenitura y se lo vendió a Jacob por un tazón de lentejas, de un caldo rojo, lo vende, tenía una hambre y no le importaba, nos habla un poquito del carácter de Esaú y lo vendió. Eso va a ser importante cuando lleguemos al siguiente capítulo 27. Pero aquí, en capítulo 26, como que ponemos en pausa la historia de capítulo 25 y lo que va a seguir en 27, la historia de estos dos hermanos, y nos vamos a enfocar totalmente en Isaac, en el padre de ellos. Y sabes, es interesante porque a Isaac se le da muy poquito espacio en la Biblia. A Abraham le dedicaron 12 capítulos, los hemos estudiado aquí en los capítulos previos. Jacob va a tener 10 capítulos. José va a tener 14 capítulos que habla de su vida, pero Isaac solo le van a dar 3, solo 3 capítulos habla de la vida de Isaac. Y este capítulo 26 se enfoca exclusivamente en la vida de Isaac, aparte de los últimos 2 versículos que creo cuando lleguemos ahí vemos cómo encaja o cómo le da paso de 25 a 27. Así es que vamos a hablar de Isaac. Y hay un dicho en inglés, no sé si se acostumbre en español, pero es like father, like son, que es como padre, como hijo. Significa que así como hizo el padre, va a ser su hijo. Hay otro que dice, the apple doesn't fall far from the tree. Quiere decir que la manzana no cae muy lejos del árbol, diciendo que normalmente el hijo o los hijos como que siguen en los pasos de los padres. En capítulo 26 vemos que Isaac es confrontado con decisiones muy similares a las decisiones que tuvo que tomar su padre Abraham. Tengo que decir que aunque nuestra tendencia es hacer lo que hemos visto, porque muchas veces nos vemos, de hecho que yo recuerdo decir, jamás voy a hacer lo que mi mamá o mi papá hizo, solo para ahora encontrarme ahora como padre de 4 hijos haciendo las mismas cosas. Y dije, no puede ser. O sea, yo dije que no lo iba a hacer y lo estoy haciendo. Y aunque nosotros digamos o tenemos la tendencia de hacer lo que hemos visto, no quiere decir que lo tenemos que hacer, especialmente en las cosas malas, en las cosas que uno ve tal vez en nuestros padres, que dice uno, oye, eso no se vale, eso no es bueno, entonces eso no lo voy a hacer. La manzana no tiene que caer tan cerca al árbol para que tú hagas lo que tus padres hicieron. Si lo puedo explicar de otra manera, no estás obligado a hacer todo lo que hicieron tus padres.
Vamos a ver el domingo, Primera de Tesalonicenses, porque lo vamos a terminar, pero ahí en capítulo 5, versículo 21 dice esto: examínalo todo, retened lo bueno. Entonces tú puedes hacer lo mismo con lo que ves de tus padres. Puedes examinarlo todo y retener lo bueno, lo que tú veas que conviene, que vale la pena. Pues aquí en Isaac, en la historia de Isaac, yo veo que en nuestro texto él va a tomar los pasos de su padre, tanto los buenos como unos malos. Es fácil, creo, enfocarnos en los malos, en los fracasos de Isaac, pero yo en lo que lo estudié pude ver éxitos también, y voy a ver si se los puedo notar en lo que estudiamos el texto. Así es que empieza aquí nuestra historia en verso 1 y dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, el rey de los filisteos, en Gerar. ¿Después de qué? Dice después hubo hambre. Pues después de la historia que vimos en capítulo 25, después del nacimiento de Jacob y Esaú. No nos dice cuánto tiempo después, pero sí sabemos que después de un tiempo hubo hambre en la tierra. Les recuerdo que en Génesis 12 la misma cosa le pasó a Abraham. Hubo una hambre en la tierra, así de la misma forma. Abraham había recibido de Dios las promesas en los primeros versículos de capítulo 12, y inmediatamente después de recibir esas promesas, esos versículos, dice verso 10 ahí en capítulo 12, la misma cosa: hubo hambre en la tierra. Abraham toma la decisión de huir a Egipto y sabemos cómo le fue, ¿no? No muy bien. Él huye y no le va muy bien. Isaac, aquí vemos que se enfrenta con la misma decisión y casi que lo oigo diciendo: ¿qué hago? Huyo, me quedo. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué harías tú si de repente aquí había una hambre en Guanajuato? O sea, tienes que tomar una decisión, ¿no? Pero quiero que noten que ni en la historia de capítulo 12, ni aquí en nuestro texto, ni Abraham ni Isaac, en ninguno de los dos casos registra la Biblia que buscaron a Dios antes de actuar. Creo que si lo hubieran hecho, lo hubiera registrado. Como que, porque lo vemos, es algo notable en la Biblia. Busqué a Dios, o sea, David varias veces va y pregunta a Dios: ¿ataco o no? Y Dios le responde, pero aquí no lo vemos. La Biblia nos dice muchas veces que Dios va con nosotros, que no nos dejará, que no nos desamparará. Pero sabes, seguido nosotros, en lugar de creer lo que dice la palabra, que Él va con nosotros, que Él nunca nos va a dejar, aún en tiempos de hambre, parece que en lugar de esperarlo, de seguirlo, lo estamos jalando, diciendo: Señor, ¿vienes conmigo hacia Egipto? ¿Vienes conmigo a este lugar? En lugar de primero decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? Y la primera cosa que quiero que noten es eso, que no hay una oración, no hay un clamar a Dios para ver qué quiere con él. Pues Isaac ve la hambre y decide él hacer el viaje hacia Gerar. Dani, no sé si tienes el mapa, pero aquí nos da una idea. Sé que está un poco pequeño, pero ahí donde ves, bueno, sabemos que Isaac estaba en el Negev, que es en el desierto, y si esta cosa funciona, el Negev es esta área de aquí. Entonces está en esta área y aquí está Gerar. Y luego aquí tenemos a Egipto, o sea, no es muy lejos, no estaba muy lejos, pero era la ruta hacia Egipto. Ahora el texto no nos dice que iba a Egipto, nos dice que fue a Gerar,
Pero ahorita vamos a ver por lo que le dice Dios que para allá iba. Sí, para allá iba. Gerar no era Egipto, pero era lo más cerca que podía estar él a Egipto. ¿Y a poco no somos igual nosotros a veces? Conocemos al Señor, caminamos con Él, experimentamos lo bueno que es, hace maravillas en nuestras vidas, primeramente para salvarnos, pero a lo mejor en el tiempo que caminas tú con el Señor hay una sanidad, Él te sana de algo, o alguien que conoces, contesta tus oraciones. No sé si te ha tocado que Dios contesta tus oraciones y dices, Dios, yo sé que eres real. Y pasamos tiempo con el Señor, pero después o de pronto llega la sequedad, llega la escasez, llega el hambre. Y nuestra tendencia muchas veces es hacer ¿qué? Hacer maletas y ir hacia Egipto. Egipto en la Biblia significa el mundo. Para el cristiano significa tu vida antes de conocer al Señor. Y pasas tiempo con Él y te deleitas en el Señor solo para encontrarte en la dificultad y tirar la toalla y decir, me voy a Egipto. Ahora, Egipto, tienes que saber, la razón que huyó Abraham a Egipto y la razón que aquí Isaac quiere huir a Egipto es porque Egipto era un lugar que tenía ríos, brotaban y nacían las cosas. Entonces, en un tiempo de hambre, Egipto tenía todo lo que tú ibas a necesitar. ¿Y a poco no es así el mundo para nosotros? Nos ofrece muchas cosas que pensamos que vamos a necesitar. Y de pronto nos encontramos en camino hacia Egipto y muchos de nosotros hasta tomamos paso, cruzamos la frontera, se puede decir, y nos encontramos de nuevo haciendo las cosas que en un tiempo hacíamos, aún experimentando lo bueno de Dios. Pues aquí nos dice que llega a Gerar con Abimelech. Les he dicho, Abimelech es un título como faraón o como César. César, sabes, no era el nombre de César, era un título. Entonces, Abimelech es un título y llega aquí con el rey, puedes decir, de Gerar. Y Gerar era un lugar más o menos seguro para Isaac porque sus antepasados, su papá y otros tenían una relación con los filisteos, con Abimelech. Ya habían hecho un pacto en el tiempo de Abraham. Entonces para él piensa, no ora y dice, pues es un lugar seguro. Y tal vez tú tienes así lugares seguros donde tú dices, voy para allá. Sabes que no es donde Dios te quiere, pero dices, voy, es seguro. Conozco las calles. Sé cómo andar por ese lugar. Y es lo que está haciendo aquí. Vean verso 2. Él en camino llega y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. No sé tú, pero yo aquí veo la gracia de Dios en este versículo. Isaac se topa con la dificultad. Y tú te puedes tal vez identificar con eso, cualquier dificultad en tu vida, pero Isaac en este caso se topa con la dificultad de hambre, toma la decisión de ir rumbo a Egipto y Dios interviene, o sea, no le permite. No solo interviene, sino que le dice qué hacer, nota, dice, habita en la tierra que yo te diré. No solo le dice qué hacer, sino que le recuerda de las promesas. Esta va a ser una de 2 veces en este capítulo que Dios le va a recordar de las promesas. Y sabes, Dios a veces hace lo mismo en nuestras vidas. Interviene. Si tú tienes al Espíritu Santo en ti, si tú has recibido al Señor, la palabra de hecho te dice que el Espíritu ahora está en ti. Eres bautizado con el Espíritu y ahora el Espíritu está sobre de ti. Tienes ese poder para cumplir con tu vida lo que Dios quiere para ti. Pero aunque no esté sobre ti, el Espíritu está en ti.
Y esa intervención viene cuando tú vas rumbo a Egipto con tus maletas, sabiendo bien que no debes de ir, y entra, ¿sabes cómo se ve en nuestra vida? Entra una convicción. ¿Sí te ha pasado? Donde dices, eso no está bien. Estoy haciendo cosas que no debería de hacer. Esa es la intervención de Dios en tu vida. O ya no lo tenemos así donde se le aparece Jehová. Pero creo que a veces es hasta más íntimo, porque ahora tenemos a Dios en nosotros, el Espíritu en ti, y se manifiesta con convicción, donde te dice, no hagas eso, no vayas a Egipto. Pues ve lo que pasa, verso 3, le dice, aquí le da las promesas, le dice, habita como forastero en esa tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto tu simiente habla de Jesús, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Si tú estás abierto y dispuesto a esperar y escuchar, Dios está listo y dispuesto para hablar, guiar y hasta animar. ¿Sí lo vistes? Dios interviene, no vayas. Y no solo no vayas, o sea, te voy a cuidar, pero déjate, digo todas las promesas, te animo con lo que yo ya te he dicho. Y tal vez tú preguntas, pues, ¿cuáles promesas? A lo cual yo te pregunto, pues tú dime si lees tu Biblia. Si estás leyendo tu Biblia, tú has de saber de las promesas de Dios. No debe de ser algo ajeno a ti. Debes de saber las promesas que tiene. Aquí Dios se las dice, pero ¿sabes el problema con nosotros? Es que seguido actuamos según lo que alcanzamos a ver y no lo que Él ve. Dios ve todo el panorama de la vida de Isaac. Sabe tu panorama, sabe tu vida. Me gusta, lo oí o lo leí o lo vi hace mucho tiempo, como la analogía de Dios estando en un globo de aire. ¿Sí estás conmigo? De aire caliente que sube. Y si tú estás viendo un desfile, tú aquí en la tierra, pues tú estás en el centro y si te ha tocado ver el desfile, pues tú solo ves lo que está pasando por delante, ¿no? O sea, ves que pasan los de la banda y luego los de las banderas y luego los que siguen y los que siguen. Y tú solo estás captando lo que está adelante. Pero Dios, estando en ese globo de aire caliente, Él ve el desfile desde el principio hasta el fin. O sea, si tú estabas ahí arriba, tú podrías ver todo el desfile. ¿Estás conmigo? Y Dios así ve nuestra vida, pero nosotros a veces actuamos porque lo que vemos en frente de nosotros decimos, no sé cómo lo vas a hacer, Dios. No entiendo. Hay hambre en la tierra y tengo que actuar, mientras que Dios dice, no, es que tú no ves lo que está por venir, Isaac. Y ese es el problema muchas veces con nosotros. No sé por qué, pero es súper difícil para nosotros creer que Dios, el que creó el cielo y la tierra, le importa nuestra vida. A veces uno piensa, Señor, estás como muy ocupado conmigo, o discúlpame, con otros, que no te das cuenta de lo que está pasando conmigo. ¿Y que no ves que hay una hambre en la tierra? O a lo mejor dice, Señor, ¿que no ves la dificultad en mi vida? O sea, hola, ¿no ves, Señor, lo que está pasando? Pero es que nosotros nos enfocamos en solo lo que está ahí enfrente y como que no le creemos al Señor.
que te ama, que Él le importas, que Él quiere lo mejor para ti. Tenemos que llegar a un lugar donde entendemos que Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Tengo que ser honesto con ustedes. Yo a veces me olvido de orar por ustedes. Se me olvida, se me pasa, me ocupo. Se me pasan las cosas, pero a Dios no. Dice Salmo 121, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jehová, verso 8, dice, guardará tu salida y tu entrada desde, fíjate, ahora y para siempre. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Sabes cómo sabes si lo crees? Es por cómo manejas tú lo cotidiano. ¿Qué haces cuando viene la dificultad? ¿Sabes? Para mí lo que ha sucedido en Irapuato ha sido difícil. Puede ser algo desanimante. Puede ser algo que me tumba, que tiro la toalla y digo, pues no vale la pena. O sea, ya tuve que dar mi siesta que yo me tomaba en los domingos en la tarde para ir a Irapuato. Y ahora me están robando todo. Y mejor no voy. Pero tengo una paz, que Dios está en control. Y digo, Señor, yo no entiendo por qué tú lo has permitido. Porque aquí dice que tú guardarás mi salida y mi entrada desde ahora para siempre. Entonces yo no entiendo, Señor, qué está pasando. Pero tú sí. Entonces yo solo voy a seguir haciendo lo que tú me llamaste a hacer hasta que tú me digas que haga otra cosa. Y así trato de manejar las cosas. Y así como Dios se le apareció a Isaac para guiarlo, Dios quiere guiarte y le importas. Cada uno de nosotros somos importantes en los ojos de Dios y nunca está muy ocupado para atenderte. Yo a lo mejor sí. Yo a lo mejor me voy a olvidar de ti y no voy a orar y tú me vas a decir, ora por mí y se me va a pasar. Pero Dios no. Él es muy diferente a nosotros. Así es que a Isaac se le aparece y le dice qué hacer y ahora él tiene que tomar una decisión. Porque es algo que Dios te traiga esa convicción, ¿no? Que te diga qué hacer. Pero ¿qué vas a hacer? Ve verso 6. Dice, habitó pues Isaac en Gerar. Obedeció. Pero no regresa a su casa, se quedó ahí en Gerar, o sea, no regresó de donde vino, sino que se quedó ahí con Abimelech. Y a veces no es la mejor decisión que tomar, sino que regresa a donde estabas anteriormente. Vamos a ver que va a haber un problema, vean verso 7 conmigo. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él le respondió, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Rebeca, les recuerdo, el nombre es la que atrapa. La que atrapa, lo que nos da a entender la palabra es por su belleza, o sea, era una belleza Rebeca. Y él dice, oye, pues me van a matar por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y parece que cautivaba a la gente con su belleza y entraba Rebeca y todos como que se le quedaban viendo y le preguntan quién es y él dice es mi hermana. Ahora se me hace interesante porque Isaac todavía no había nacido cuando su papá tomó la misma decisión. Lo hizo 2 veces con Faraón y con Abimelech. No sabemos si es el mismo Abimelech, pero sí sabemos que su papá tomó la misma decisión, pero Isaac todavía no existía cuando su papá tomó esas decisiones. Lo noto por esta razón. Mentir de quién era su esposa
podemos decir que era algo aprendido. ¿Estás conmigo? O sea, mi papá lo hizo, entonces yo lo hago. Pero también es parte de la carne. También es parte de nuestra naturaleza. O sea, nadie nos tiene que enseñar cómo mentir. Oh, yo lo sé, tenemos 4 hijos. Y créeme que yo a ninguno de ellos les enseñé cómo mentir. Pero aún al güerito le digo, ¿traes algo en tu mano? No. Sabiendo bien que sí lo trae, nomás que no me lo quiere dar. Pero puede ser algo aprendido, pero también puede ser parte de nuestra naturaleza, de querer actuar, de querer defendernos. Hay ocasiones que nos encontramos en dificultad y desánimo, y la tendencia para nosotros es regresar a Egipto o mentir para solucionar nuestro problema. Exactamente lo que Él está haciendo aquí. Y llego a lo mismo, confiar que Dios tiene el control. Dios iba a cuidar, le acababa de dar las promesas, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. Le acababa de decir lo que iba a pasar en el futuro. Se topa con una dificultad. Él razona en su mente, oye, pues si les digo que es mi esposa, ¿qué va a pasar? Me van a matar. Y actúa. La carne, o se puede decir nuestro primer instinto, va a ser mentir para cubrir. Y siempre vas a tener oportunidad para mentir, siempre. Siempre es una opción, es parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros solo vemos lo que está enfrente de uno. Tengo una situación y tengo que hacer algo. Y a veces lo más fácil es mentir. Isaac ve a su alrededor y le preguntan quién es Rebeca. Dice, es mi hermana. Le creen, solo que nuestras mentiras caducan. ¿Sabías que tu mentira caduca? Que tiene una fecha donde va a expirar, donde todos se van a dar cuenta de ella. Y si aquí en este mundo no se dan cuenta, Dios sí se dio cuenta, entonces caduca de todos modos. Fíjense, verso 8. Sucedió que después que él estuvo ahí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. A veces Dios nos deja ir muchos días antes de tratar con nuestras decisiones, pero tarde que temprano Dios va a tratar con nosotros. Se me hizo interesante. ¿Por qué permitió Dios que pasaran muchos días? No sé. Pero dejó, o sea, después de muchos días estando ahí, se dan cuenta. ¿Y por qué es que Dios trata con nosotros y no nos deja en nuestras mentiras? Oh, muy simple, porque Dios te ama. Dios te ama, Dios quiere algo mejor para ti. La palabra dice que Dios disciplina a los que ama. Eso te lo dice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre. Él te ama, Él te va a disciplinar. Pero a veces, ¿sabes qué? Te permite que pasen muchos días en tu desobediencia. Está bien, lo quieres hacer, lo va a dejar que pasar, pero tarde que temprano, Dios, porque te ama, va a tratar con tu desobediencia, tu mentira, con tu pecado, con lo que sea. Porque Dios te ama demasiado para dejar que te revuelques en tu pecado. Que andes ahí dando maromas y vueltas y te va a dejar que lo hagas por un tiempo. Pero tarde que temprano va a tratar con eso. Dice Números 32. Dice, sabed que vuestro pecado, me gusta la palabra, os alcanzará. ¿Y a poco no es así? Como que estamos huyendo, estamos corriendo cuando sabemos que estamos en desobediencia con el Señor. Pero dice la palabra, sabed que tu pecado te alcanzará. Eso te da la idea que hay un lapso de tiempo, ¿no?
O sea, sabed que vuestro pecado tarde que temprano te va a alcanzar. Porque no hay mentiras blancas, no dejes que te digan eso. A mí me choca cuando alguien dice, es que le tuve que mentir para que no se dé cuenta de algo. No, o sea, sé honesto. Sé honesto. Mentir es pecado y aquí su pecado lo alcanzó. Y de una manera normal, nota que Abimelech no está haciendo nada fuera del orden. Él está en su palacio donde está y él solo sale hacia afuera, ve hacia afuera y ve que Isaac está acariciando a Rebeca. No sé qué vio, pero basta en decir que él estaba acariciando a Rebeca como esposa y no como hermana. ¿Están conmigo? No nos dice qué estaban haciendo. Acariciaba puede ser un montón de cosas. Pero estaban haciendo algo que dice, oye, no se vale entre hermanos. O sea, es más que eso. Y los ve y fíjate lo que dice, verso 9, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? Isaac le respondió, porque dije quizá morirá por causa de ella. Y Abimelech le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Le dice a Abimelech, ¿qué te pasa? ¿Qué es tu problema? ¿Por qué nos engañas de esa manera? Sin duda, este Abimelech, ya sea que era el de Abraham, en el tiempo de Abraham, o otro, sin duda, él había oído del sueño que le envió Dios a Abimelech en el tiempo de Abraham y le dijo, tú eres muerto. Esa mujer que tienes ahí contigo no es tuya, le pertenece a otro hombre. No sabemos si es el mismo, pero mínimo. La historia se contaba de lo que pasó con Abraham y Sara. No toques a la mujer de otro hombre. No sabemos si ya estaban viendo a Sara como buitres, como los chavillos que nos veían ahí en Irapuato, ¿verdad? O sea, ya nomás nos veían llegar y empezaban a salir y no sabemos si la estaban viendo así como que, híjole, está bien hermosa y no sabemos hasta qué punto permitió Dios esto, pero aunque ellos la estaban viendo, Dios también estaba viendo a Rebeca y la protegió. Me encanta eso. Me impresionó verso 11, velo. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Me impresionó porque aún antes de la ley aquí todavía no se da. Aún antes de que alguien diga adulterio es malo, adulterio no se vale, Abimelech lo reconoce. ¿Sí lo vistes? No toquen la mujer de este hombre. Hay algo, yo creo, innato en nosotros o natural que pertenece a nuestra naturaleza, se puede decir, que nos dice que adulterio es pecado. Porque aquí es fácil cuando tenemos los 10 mandamientos, ¿no? O cuando alguien te dice, pero aquí todo esto es antes de todo eso todavía no se da. Y aquí él está viendo, oye, es tu mujer, que si uno de los hombres, de mis hombres, la hubiera tomado como suya. No se vale. Y dice, no, nadie va a tocar a este hombre o a esta mujer. Veo también aquí la misericordia de Dios en la vida de Isaac. Porque Abimelech, sígueme, Abimelech pudo haber matado a Isaac por mentirle, ¿no? Y no lo hizo. Dios pudo haber juzgado a Isaac por haberlo mal representado, pero no lo hizo. Rebeca le pudo haber dado un coscorrón a Isaac por mentir y por haberla pasado. O sea, no nos dice qué experimentó Rebeca, pero ella tenía todo derecho para darle su buen coscorrón, pero no lo hizo. ¿Por qué?
porque servimos a un Dios de misericordia. Seguido no nos da lo que merecemos, que eso es misericordia, no darte lo que mereces. Y aquí lo veo. No solo eso, sino que vamos a ver la gracia de Dios en la vida de Isaac en los siguientes capítulos. La gracia simplemente siendo recibir lo que no mereces. Misericordia, no recibir lo que mereces. Gracia es recibir lo que no mereces. Véelo conmigo, verso, ¿dónde estamos? 12. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. No lo puedo creer. Y le bendijo Dios. No lo puedo creer. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Así es que Abimelec, en lugar de castigar a Isaac, le permite vivir aquí en su tierra, en Gerar, y fíjense, verso 12, él siembra y cosecha aquel año 100 por 1. No lo entiendo, no lo puedo explicar, aparte de decir que este es un ejemplo de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. A veces pensamos que servimos a un Dios y la gente te dice un Dios vengador, un Dios malo, pero tienes oportunidad de mostrar palabra como estos versículos y decirme, dime cómo es que es un Dios malo. ¿Tú qué harías? Le puedes preguntar a la persona. En esta situación, si tú eras Dios, yo ya lo hubiera colgado. Tal vez, pero Dios no. Aquí vemos la gracia de Dios. Algo que sí noto, otra cosa que sí noto es que Isaac era un hombre moldeable. Dios le dijo, no vayas a Egipto, y no fue. O sea, permitió que Dios hablara su vida y él obedeció, aunque iba a ser difícil, porque ¿qué estaba pasando? Estaba experimentando hambre, tanto él como toda su familia. Estaba en medio de la tribulación y Dios le dice, no te vayas a donde tú piensas que va a estar lo verde y lo bueno, y quédate aquí. Lo hace. Veo que era un hombre moldeable porque Abimelec lo reprendió. O sea, Abimelec le dijo, ¿qué te pasa? ¿Que estás loco? ¿Y qué pasa? Y Isaac lo recibió. No vemos que se molestó, que le contestó. Como somos muy aptos, ¿a poco no?, a pelear con Dios. Te dice Dios algo y le dices, pero es que Dios esto. El güerito recientemente tiene ahora la costumbre de que le decimos que haga algo y su primera palabra en inglés, pero es pero, but. Y dice, no te estoy pidiendo explicación, amigo. Te estoy diciendo que hagas algo, pero, tú haz lo que se te ha dicho. Y aquí vemos que Abimelec lo reprende y Isaac lo recibe. Ahora, no digo que Dios lo bendició por algo que Isaac hizo, porque no estoy diciendo eso, sino que él fue moldeable y se encontró en un lugar de bendición. Porque es una gran diferencia, escúchame bien, es una gran diferencia entre hacer algo para recibir gracia y simplemente obedecer y ser bendecido. ¿Estás conmigo? O sea, cuando obedeces a Dios, tú no tienes que hacer nada más que obedecer. Y aquí en este caso Dios lo bendijo. 100 veces o 100 por 1 le dio el Señor. Dice que se enriqueció, prosperó, engrandeció y se hizo poderoso, pero verso 14 dice que los filisteos tuvieron envidia de él. Solo quiero decir esto acerca de la envidia, porque no lo nota y vamos a ver cómo van a actuar estos hombres con Isaac. Pero siempre va a haber alguien que te va a tener envidia, siempre. Y siempre va a haber oportunidad para que tú le tengas envidia a alguien más. Siempre va, o sea, es normal. Tú vas a estar en mejor condición
de salud o de económicamente o algo para que alguien te tenga envidia, pero tú también luchas con la envidia con alguien que tiene tal vez un poco más que tú. Ya no estás conforme con tu carro que manejas, cuando en un tiempo andabas en el camión y dices, es que ya no me gusta esta carcacha, ahora yo quiero aquel nuevo. Y ves a tu vecino y de repente entra la envidia. El punto es este: tú no puedes controlar los sentimientos de otros, solo los tuyos. Solo los tuyos. Haz esto, asegúrate de no envidiar a los demás, y al mismo tiempo no te preocupes de la envidia de otros. O sea, si alguien va a tener envidia, pues está bien. Fíjate que eso es lo que hace Isaac. Verso 15, y todos los pozos que habían abierto, entonces le bendice el Señor. Estamos siguiendo con su historia. Les puedo decir que no vamos a terminar el capítulo, pero vamos a ver un poquito más. Dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado o tapado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Verso 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre le había llamado. En capítulo 21 de Génesis, Abimelec viene a Abraham y le pide que jure que nunca le hiciera mal. O sea, vio que también estaba prosperando Abraham, y viene Abimelec, muy similar a lo que vamos a ver aquí, y le pide, vamos a hacer un pacto. O sea, no me hagas mal, veo que Dios te ha bendecido, y por favor podemos hacer un pacto entre nosotros. Y Abraham le dice, sí, solo que sabes, tengo un problemita con ustedes. Hay un pozo que los siervos tuyos me lo han quitado. Y Abimelec no sabía de esto. O sea, lo puedes leer en capítulo 21, no sabía, pero le dice, pues no pasa nada, te lo regreso, es tuyo. Y Abimelec se lo da, y todo quedó bien. Pero aquí vemos que después de la muerte de Abraham, no nos dice por qué los siervos, los encargados de Abimelec vienen y tapan todos los pozos con tierra después de la muerte de Abraham. Isaac empieza a abrirlos y a nombrarlos. Él sabía que ahí había agua, entonces dice, pues hay hambre, ahora vamos a buscar agua. Verso 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, que viene siendo contienda Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna, que Sitna es disensión o una lucha. Aparentemente hubo una lucha ahí por ese pozo. Se apartó de ahí y abrió otro pozo, y no riñeron o no se pelearon por ese, y llamó su nombre Rehobot, que es lugares o calles anchas, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de ahí subió a Beerseba. Quiero hacer este punto acerca de los pozos en este versículo. No sé si notaste, pero va de un pozo a otro, a otro, a otro. Cuando hay algo que te pertenece, que tienes el derecho de esa cosa, y alguien te lo quiere quitar, tienes dos opciones. A lo mejor más, yo pensé en dos. Uno, te aferras a esa cosa
porque es tuyo. No me muevo, no te lo doy. Saquen las espadas y los escudos. Esto es nuestro y nadie nos lo va a quitar. O dos, lo dejas y te vas más allá a ver qué tiene Dios para ti. No sé cómo decirte qué hacer, si uno o dos. Tú tienes que orar, porque cada circunstancia es diferente. Pero en este caso vemos que él no contiende. Dice, vámonos al que sigue. En este caso, Isaac vio que hubo contienda o lucha y se fue al segundo pozo. El primero era de él, era de su papá. Pero no luchó por él. Llega al segundo pozo y hay disensión, hay lucha. Parece que hubo una pelea ahí. Isaac agarra sus cosas y se va. El segundo también era de él. Recuerda, estos son pozos que su papá había cavado. Le pertenecían. Abimelech ya se los había dado. Por eso les comenté lo que pasó en capítulo 21. Y en lugar de luchar por el segundo pozo, llega al tercer pozo y allí encuentra un lugar, fíjate, donde no hubo contienda ni pelea. No riñeron por él. Amplio, ancho, grande, dice. A veces nos perdemos del lugar amplio, del lugar pacífico en nuestras vidas, porque nos aferramos de lo primero que nos encontramos. Decimos, eso es mío, eso me pertenece a mí. Y tú puedes quedarte ahí, y vamos a terminar con esto. Tú puedes, dependiendo de la situación, aferrarte y decir, no, eso es mío. Y sabes, si la palabra no le habla al pastor primero, entonces no es buena para los demás. Y esto me habló a mí acerca de Irapuato, lo supe el momento que lo leí. Pensé en Irapuato. Dije, nosotros llegamos a ese lugar, hicimos un contrato, lo pagamos, es nuestro, ¿no? Es propio. Lo tengo reservado por 1 año. Estoy pagando aquí mi mensualidad. Y yo me puedo aferrar. Y Dios me habló muy claramente y es cuando decidí tomar la decisión. Porque veo en Isaac un carácter que dice, no voy a luchar, no me voy a aferrar. Oh, créeme, mi carne quiere luchar. De hecho que hoy fuimos a sacar unas cosas. Y en lo que estábamos subiendo unas cosas a la camioneta empezaron a salir los chavos. Y allá los veía. Y algo en mí, la carne te puedo decir, quería ir y confrontarlos. Que haya disensión, que haya lucha. ¿Qué les pasa? ¿Que no ven que es mío? Yo rento este espacio, ¿qué están haciendo ustedes acá conmigo? Pero Dios me dijo, no lo hagas. Tú agarra tus chivas, que es lo que estábamos haciendo. Él, yo creo, literalmente estaba agarrando sus chivas, ¿eh? Pero tú agarra tus vasos desechables, lo que tú tienes ahí, tus sillas que ya ni sirven, y ve al siguiente pozo. Ve a ver qué pasa. Y sabes, podemos llegar a este hotel a donde vamos a rentar y pueda que ahí va a haber contienda también. Algo diferente. Y creo que voy a tomar el ejemplo de Isaac y decir, bueno, pues este tal vez no es el lugar amplio, ancho o grande para mí. Y no sé si eso es para ti esta noche, si tú te encuentras en un lugar o tal vez tu carácter es uno de decir, no, yo lucho por lo que es mío.
Y como dije al principio, yo no te puedo decir cuándo lo hagas y cuándo no. Pero toma en cuenta la posibilidad o la verdad que Dios puede intervenir y que Dios puede estar llamándote a dejar lo que es tuyo para seguir al siguiente pozo. Y a veces por aferrarnos nos perdemos del lugar amplio y pacífico. Así es que hasta ahí vamos a llegar hoy.